Entonces voy a comenzar geografía, gracias. El título del tema que vamos a tratar hoy día se llama Factores de la transformación del relieve, fuerzas externas, meteorización y erosión. Meteorización y erosión. El día del lunes, jóvenes, hemos tratado otros movimientos geológicos de nuestro planeta. Hoy día vamos a tratar sobre la geodinámica externa, vale decir, la parte externa. Comenzamos. Entonces, tienen lugar en la superficie terrestre o en sus proximidades cuando las rocas entran en contacto con los agentes geológicos, externos. ¿Cuáles son esos agentes geológicos externos? Vienen a ser el oxígeno, que está en la atmósfera, el dióxido, el carbono, el viento, el agua, los glaciares, etcétera, son los que están en la superficie externa. Ahora, estos factores intervienen en el modelado del relieve a través de los procesos geológicos de meteorización y erosión. Meteorización y erosión. De este modo se esculpe el paisaje físico de la Tierra. Esculpe quiere decir que se le da forma. Jóvenes, vamos a describir todo lo que en título hemos mencionado hace un momento. Procesos geológicos externos, meteorización. ¿Qué significa meteorización? Viene de meteoro, cuando las rocas que afloran a la superficie, quiere decir cuando las rocas salen a la superficie de la Tierra, al entrar en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Atmósfera es donde está el aire, el oxígeno, la biosfera está donde están los seres vivos, son desintegradas, o sea que son hechos añicos, los hacen polvo y descompuestas en un proceso que se denomina la meteorización. Este proceso se efectúa in situ. In situ quiere decir en el lugar de los hechos, donde están estos objetos, son triturados, desechos, etc. ¿Cuáles son los tipos de meteorización? ¿Cómo se hace este proceso de meteorización? La primera meteorización es aquella que se llama meteorización física. Es la destrucción mecánica, o sea, lo que se llama uno con otro, de las rocas o rotura de las rocas en fragmentos. Las piedras enormes, esas grandes que se llaman rocas o pequeñas, se rompen en pedazos, cada vez más pequeños que facilitan su erosión. Erosión quiere decir desgaste. De grandes, esas rocas grandes se van haciendo pequeñitas así. Luego, nosotros observamos que cada vez se hacen pequeños, que facilitan su erosión. Se producen a través de los siguientes procesos, a través de los siguientes hechos, quiere decir, ¿no? Primero, la crioclastía. Crioclastía. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa la crioclastía o gelifracción, o la congelación, cuando se congela el agua. Es la rotura de las rocas por la acción del hielo, por la acción del hielo. El hielo tiene fuerza. Cuando se congela el agua, se vuelve dura, y es ahí cuando tiene esta fuerza que estamos mencionando. Se produce porque el agua, cuando se congela, aumenta de volumen. ¿Sabían ustedes? O sea que el agua así líquida, cuando se congela, aumenta de tamaño, actuando como cuña dentro de las rocas. O sea que si metes un poco de agua líquida dentro de las rocas, al congelarse, eso se hace grande y rompe el lugar donde se encuentra. Luego tenemos la haloclastía.
La aloclastía se da cuando el agua, cargada de sales y minerales, se introduce en la grieta de las rocas y cuando ésta se evapora, los minerales que quedan formando cristales que ocupan mayor volumen terminan fracturando la roca, o sea, que la fuerza del hielo hace que se quiebre la piedra, fracturando la roca debido a las presiones ejercidas en su interior. Luego, la termoclastía. La termoclastía consiste en la fragmentación de las rocas por efecto de las variaciones de temperatura. O sea que las piedras, de acuerdo al calor que tienen, se rompen también o no se rompen. Las variaciones de temperatura, las rocas se dilatan, o sea que crecen cuando tienen elevada temperatura, mucho calor, aumenta el volumen de la piedra, pero cuando hace mucho frío se encoge. Entonces, la temperatura que la dilata y contrae, si este proceso se da con amplitud y frecuencia suficiente, llega a romper las rocas. O sea que, miren, el agua cuando se congela rompe las rocas de acuerdo a la cantidad de agua que es. Luego tenemos la bioclastia. La bioclastia, jóvenes, están escuchando, es la rotura de las rocas, producto o producida por los seres vivos. Bioclastia. Bio es vida, clastía es movimiento. Entonces, es la rotura de las rocas, las piedras, es producida por los seres vivos, como por ejemplo las raíces de los árboles. Los árboles, cuando dejan sus raíces y las van entrando a la profundidad, se introducen en estas rocas. Ahí es donde se produce esta bioclastía. Luego tenemos la meteorización por química. Hemos tenido primero la gelifracción, luego la meteorización por bioclastía, ahora tenemos la meteorización química. Bien, entonces tenemos la meteorización química, es la descomposición del material presente en las rocas, genera la transformación química de la roca. Su alteración y pérdida de cohesión se produce a través de los siguientes procesos. Hidrólisis, no se olviden que hidro es agua, es la descomposición química de una sustancia cuando se combina con el agua. Cuando la roca se encuentra con el agua de lluvia, se produce una reacción química, o sea que cuando la lluvia cae, se deposita sobre la piedra. Es ahí, cuando la roca se encuentra con el agua de lluvia, se produce una reacción química entre los minerales de la roca, o sea, los minerales que tienen la formación de la piedra. Por este proceso se han formado la mayoría de los materiales arcillosos, o sea, de arcilla. Luego tenemos la oxidación. La oxidación es la reacción de oxígeno. Cuando una roca que no contiene hierro reacciona con el oxígeno, formando óxido de hierro, que no es muy fuerte. Cuando la roca se oxida, se debilita y desmorona fácilmente. Ahora, ¿y qué cosa es la carbonatación? Viene de carbono. La carbonatación es la mezcla del agua con dióxido de carbono
para producir ácido carbónico. El agua carbonatada reacciona con minerales predominantes son el calcio, magnesio o sodio. Calcio, magnesio o sodio. Carbonatación. Ustedes ahí pueden ver en las fotografías la meteorización por hidrólisis. Miren, la forma tan caprichosa de los hielos y luego la meteorización por oxidación. Miren también, la oxidación significa la relación que hay entre el calcio, el magnesio o sodio, y toman pequeñas o formas caprichosas. Luego, jóvenes, tenemos la erosión. La erosión. Ustedes han ido ahora a la playa y si no van a la playa una vez ingresen ya, pues ya se van a la playa. Y ahí en la playa van a ver que las aguas del mar vienen y van, eso se llama olitas, pero esas agüitas que van y vienen erosionan, quiere decir, desgastan la superficie de la orilla del mar, de la playa. Eso es la erosión, o sea, el desgaste que origina las aguas al ir y venir, al arrastrar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué cosa es la erosión? La erosión es el conjunto de fenómenos relieve creadas por la geodinámica externa. Su tendencia es nivelar la superficie terrestre, es decir, toda la Tierra debe estar uniforme. Los elementos que actúan en este proceso son denominados agentes geológicos externos, como los ríos, las aguas subterráneas, o sea, dentro de la tierra, corren las... Corren, ¿sí? Gracias. Entonces vamos a continuar con la exposición de clase y nos encontramos. Bien, nos encontramos entonces en la exposición de clase y estamos refiere la erosión. Y hablábamos ese desgaste que hacen las olas del mar a la orilla, en la playa. Eso se llama erosión, ese desgaste. Es decir, jóvenes, es el conjunto de fenómenos exteriores que contribuyen a modificar la forma del relieve creada por la geodinámica interna. Su tendencia es nivelar, como hemos dicho hace un momento, a nivelar la superficie de la Tierra, o sea, aplanar todo lo que está en la superficie.
Los elementos que actúan en este proceso son denominados agentes geológicos externos, como son los ríos, las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son esos ríos subterráneos, esos ríos que crecen debajo de la tierra. O sea que el agua se mete con la lluvia dentro de la tierra y por ahí hay huecos que se conducen y forman unos canales que se llaman ríos subterráneos. Bien, entonces, jóvenes, tenemos que esa es la erosión. La erosión, entonces, tiene los siguientes atmosféricos como la lluvia, la nieve, y tiene tres procesos. Discúlpenme, jóvenes, pero está que se me cae en este aparato, por eso es que estoy algo incómodo. Viene a ser la desintegración, el transporte y la depositación. Son las fases de la erosión. Ahora, la desintegración, ¿en qué consiste? En la desintegración o arranque físico en los materiales por distintos mecanismos. O sea, cuando una piedra es rota y arrastrada, a eso es lo que se llama la desintegración. La están sacando de la roca grande o cuando le han hecho muchos pedazos y comienzan a arrastrarla, se llama también la... Dos, el transporte es el desplazamiento de los materiales erosionados. O sea que cuando rompen un pedazo de piedra, el agua rompe un pedazo de piedra, comienza a arrastrarla de un lugar a otro. A eso es lo que se llama transporte, que es el desplazamiento de los materiales erosionados desde el sitio donde se producen hasta el área de sedimentación. Ahora, la depositación. La depositación es el proceso de acumulación. Es una zona más baja de los materiales arrastrados. O sea que los materiales arrastrados son de la parte alta, media y baja. La depositación es el proceso de acumulación en una zona más baja de los materiales arrastrados por los agentes geológicos. Eso significa que el agua, el hielo y el viento arrastran. Al cesar su capacidad de transporte, o sea, cuando el agua ya no puede arrastrar o el hielo no puede jalar, la zona donde se depositan estos materiales reciben el nombre de cuencas sedimentarias, donde se han quedado esos pedacitos de rocas arriba, en la mitad o en la parte final. Por eso, ustedes tienen ahí un esquema en su cuadro que dice desgaste, transporte y depositación. Luego, jóvenes, tipos de erosión según el agente. Ustedes tienen ahí en su paquete de trabajo lo siguiente. La erosión fluvial. Cuando yo hablo de erosión fluvial, ¿qué quiero significar? Erosión fluvial quiere decir, jóvenes, fluvius, el río, de latín. No se olviden que nosotros en el Perú arrastramos los latinos, ¿no? No arrastramos el quechua, pero sí el latín. Entonces, la erosión fluvial se caracteriza y tiene los siguientes procesos. El agua de los ríos desgasta la superficie por donde pasa y arrastra restos de material. La carga transportada se deposita en el cauce o en sus proximidades, constituyendo depósitos que reciben el nombre de aluvión. Esos depósitos se llaman aluvión. O sea, por donde pasa el agua, se llama aluvión. ¿Qué cosa es la erosión eólica?
jóvenes en Grecia, el dios del viento se llamaba Eolos, de ahí el nombre también, la erosión eólica, o sea, la erosión del viento. Es la producción, o es lo que es producida por la acción del viento, el cual puede transportar pequeñas partículas de rocas que en constante fricción contra suelos, piedras y montañas van reduciendo sus capas exteriores, tallándolas, o sea, van gastándolas. Conforme va arrastrando, van quedando pedacitos, las puntas se caen. Entonces, la piedra que era grande resulta pequeña. Erosión marina es la destrucción en los litorales, principalmente producidas por la acción de las olas y las corrientes. La erosión marina de mar. ¿Cómo es esto de la erosión? O sea, del desgaste. El mar, ¿cómo gasta? Las olas ustedes han visto que va y vienen. Hay olas que arrastran arenita, eso desgastan suavemente, pero hay olas que arrastran piedras. Aquí en la costa central, aquí en Lima, arrastran arenas. Pero en el Callao, en la punta, arrastran piedras. Entonces eso se llama marina, erosión marina. Es la destrucción de los litorales, principalmente producida por la acción de las olas y las corrientes. Ahora, en el primer caso de la erosión fluvial, los relieves tienen una degradación. Degradación quiere decir que son desgastes. Son valles en forma de V, o sea que cuando ustedes vean entre cerros espacios como B chica, V, es que esos han sido hechos por el agua del río. Hay desgaste también en la selva que parecen unas heces, unas culebras. Esos se llaman meandros, esos han sido hechos por desgaste de las aguas de los ríos. Al recorrer por la lluvia van haciéndose sus culebreos, diríamos, y forman los meandros. Los cañones vienen a ser esas formas violentas de que los ríos rompen un cerro. Y como rompen violentamente, pasan por un estrecho camino. Y por ahí pasa rápidamente como una bala. Por eso se llama cañones, o sea, como la bala de un cañón. Después los pongos también vienen a ser esos lugares violentos por donde pasa el agua. Esos pongos casi siempre son en la selva alta. Luego tenemos las cataratas, las caídas de agua de alturas enormes, y las cascadas que vienen a ser las cataratas pequeñitas que suben, que bajan como si fueran escaleras. En el caso de la gradación, esto es la degradación, o sea, cuando se rompe y bajan, la gradación son los conos de deyección. Los conos de deyección vienen a ser esos conos que se forman como si fueran unas trompetas. Las terrazas también, esa parte suave de los terrenos, y los deltas, o sea, cuando bajan los ríos y entran al mar o al río, formando unas líneas suavecitas. O sea que el desgaste viene a ser una especie de pedestal. Y los bosques de rocas también. O sea que hay algunos lugares donde hay muchísimas piedras que tienen formas caprichosas. A esto se llaman bosques de rocas. O sea que las piedras, por la acción del viento, han adquirido formas caprichosas que parecen árboles, animales, etc. Y de ahí el nombre de bosque de rocas.
Luego tenemos las dunas o médanos. Las dunas vienen a ser ese desgaste que tiene la superficie por el viento y hace arena a la superficie. Y esa arena viene a formar unos cerros, se juntan, se acumulan y forman lo que se llaman las dunas. Los médanos vienen a ser ese conjunto de dunas. La marina, la erosión marina, es la que forma las playas. O sea que el desgaste ha hecho de que hayan esas playas donde vamos a bañarnos en verano, donde hay arenita, donde hay piedras menudas. O también los tómbolos, que vienen a ser esa especie de penínsulas que por un ladito están conectadas con el continente y por el otro lado están en el mar. Luego tenemos la erosión glaciar. La erosión glaciar se produce en los lugares de clima frío. Se acumulan grandes masas de hielo que descienden lentamente por los valles, arrastrando consigo grandes cantidades de fragmentos de rocas y barro. Estos glaciares forman valles en forma de U. Esos grandes valles que ustedes alguna vez han visto entre roca y roca, cerro y cerro, son formados por los glaciares, o sea, por estos hielos. O también los pasos o abras, esas aberturas grandes entre cerros, o si no los circos glaciares, o sea que hay una especie de redondo donde están los cerros en esa forma que se llama circo glaciar. La gradación viene a ser las morrenas y los drumlin. Las morrenas vienen a ser pues esas acumulaciones de arena igual que los drumlin. La erosión kárstica se produce por la disolución de las rocas calizas. ¿Qué cosas son lo kárstico? Aquí le llaman karst. Vienen a ser esas cuevas que están congeladas, esas cuevas frías, donde hay hielos colgando, y las grutas donde a veces caen gotas de agua. Entonces la erosión kárstica de estas gotas de agua que desgastan las cuevas de los cerros se produce por disolución de la roca caliza debido a la acción de agua ligeramente ácidas que contienen dióxido de carbono. La degradación, ¿dónde la encontramos? En los sumideros, en las cavernas, en las cuevas esas profundas, en las cuevas, en las grutas donde están cayendo gotas de agua. Y la agradación se produce por las estalagmitas, estalactitas y estalinatos. Y luego tenemos la erosión pluvius, o sea, la lluvia. Se produce cuando las innumerables gotas de lluvia, innumerables cantidades de lluvia, golpean el suelo, arrastrando partículas, el agua se junta en la superficie y aumenta la velocidad cuando escurren. La degradación produce surcos y cárcavas, o sea, esa especie de acequias grandes por donde corre el agua cuando llueve. La agradación vienen a ser los abanicos aluviales. Luego tenemos la erosión pedestal, el meandro, ahí está en la fotografía de piedras, el desgaste de grandes piedras. El meandro, miren el río cómo hace ese efecto como si estuviera culebreando. El acantilado, miren esa caída de la tierra bruscamente hacia el mar. Se ha caído una porción de territorio al mar y ha originado pues esa superficie. El valle en U
Eso es lo que ustedes tienen precisamente en los glaciares. Están viendo ahí la fotografía, las cavernas, el abanico coluvial. ¿En cuánto se refiere en cuanto se refiere al glosario? No, ¿no? Jóvenes, entonces tenemos el glosario. Jóvenes, he entrado en calor porque estoy correteando junto con ustedes. Permítanme quitarme la casaca, discúlpenme. No creo que sea elegante ni educado esto, pero no resisto el calor. Un poquito, sí, ya. Entonces, jóvenes, tenemos el glosario. Gracias, ahí nomás. En el glosario tenemos la abrasión, que es el arranque físico producido por algún agente geológico externo. La abrasión es de varias clases, jóvenes. Ese el viento arrastra arena y polvo contra las rocas y el suelo. La abrasión marina, la eólica, escuchen jóvenes, como es eólica del viento. O sea, la corrosión cuando el viento arrastra arena y polvo contra el suelo, origina su desgaste por el impacto de las partículas. Luego tenemos la abrasión marina, se produce debido a la fricción producida en el litoral por las olas y los materiales que éstas llevan en suspensión. Ahora, la abrasión requiere el transporte de elementos cortantes. ¿Qué cosa es deflación? Estos son términos que ustedes tienen que memorizar, jóvenes, porque es muy importante. La deflación, jóvenes, es la fase de la erosión eólica, es la parte de la erosión del viento, que consiste en la remoción de las partículas finas en los suelos y su transporte a otros lugares donde los vientos son notablemente fuertes o el clima es seco, origina depresiones o cubetas de deflación. ¿Qué es la corrosión? La corrosión es la destrucción de las rocas por la meteorización química producida por el agua y los ácidos disueltos en ella, corrosión. Y la solifluxión es el proceso morfogenético de remoción en masa de las regiones frías que consiste en el desplazamiento masivo y lento de formaciones arcillosas u otros tipos de suelo sobre el permafrost bajo el efecto del congelamiento y descongelamiento periódico. Bien, jóvenes, hemos desarrollado la parte teórica
y vamos a pasar a ver el ejercicio de clase. Y ya puedo comenzar a desarrollar. Sí. Sí puedo ya porque ya terminé la parte teórica, dile. Ya terminé estoy por terminar, no, dile, estoy por terminar la parte teórica. Si después comienzo a desarrollar el ejercicio de clase. Pero sí, nada más, estoy por terminar la parte teórica. ¿Puedo comenzar el ejercicio de clase? Pregúntale, por favor, ¿qué te dice? Bien, jóvenes, estamos observando la parte teórica y vamos a hacer la correspondiente evaluación. Ya, entonces, vamos a ver ahora el ejercicio de la clase, o sea, el ejercicio que corresponde a esta exposición de clase, que es la parte teórica. En geografía, jóvenes, si nosotros no comprobamos lo que hemos dicho oralmente, entonces es muy difícil, ¿no?, de ver cómo está la situación de la investigación. Por eso todo lo que hemos dicho, vamos a hacer la correspondiente comprobación científica. Entonces comenzamos con el ejercicio de clase 1. El ejercicio de clase número 1 dice: el clima juega un papel fundamental en la meteorización de las rocas a través de diversos mecanismos causados por elementos del clima como la temperatura y presión atmosférica y humedad. Lo expuesto determine el valor de verdad BOF de los siguientes enunciados. Así tenemos: 1. Los climas húmedos y cálidos son más favorables para la meteorización química en comparación a los climas secos y fríos. 2. En climas ya. En climas áridos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche pueden provocar la fragmentación de las rocas. 3. Cuando el agua se congela, aumenta su volumen y produce tensiones que fracturan en la roca. Este proceso es muy intenso solo en climas de bajas latitudes. La respuesta viene a ser la D. ¿Por qué? En solución: 1. Verdadero. Los climas húmedos y cálidos son más favorables para la meteorización que los climas secos y fríos. Esto se debe a que la lluvia y las temperaturas más altas aceleran las reacciones químicas que descomponen las rocas.
2, verdadero. En climas áridos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche pueden provocar la fragmentación de las rocas a través de los procesos conocidos como meteorización mecánica. Y 3, falso. La congelación y descongelación del agua en la grieta de las rocas es un proceso importante de meteorización en las regiones polares. Entonces la respuesta es la D, por esos fundamentos. Pregunta 2. La pregunta 2 a la letra dice: las rocas de la superficie terrestre se deterioran y disgregan con el tiempo al experimentar un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como consecuencia fragmentación y alteración de la composición química de los minerales que las constituyen. Sobre dichos procesos de meteorización, relacione según corresponda. 1. Aloplastismo. Consiste, viene a ser 1 con la C, filtración de agua en los poros de una roca y su evaporación. La sal disuelta comienza a cristalizar y aumenta su volumen. 2. Carbonatación. Se relaciona la 2 con la D. El agua se combina con CO2 atmosférico formando agua ácida que disuelve rocas como las calizas y las dolomitas. 3. Crioclasitismo. Congelación y descongelación del agua presente en las fracturas de las rocas. Y por último, 4. Hidrólisis. El agua se disocia en iones de hidróxido que reaccionan con los minerales de las rocas. La respuesta viene a ser la C. 1C, 2D, 3A y 4B. Luego tenemos, jóvenes, que hacer la correspondiente aclaración. La solución. El 1.4, el aloplastismo se produce cuando el agua se infiltra en los poros de una roca y se evapora la sal disuelta, cristalizar y aumentar su volumen. Los esfuerzos generados durante la cristalización son importantes, llegando a fragmentar las rocas. La 2D, la carbonatación es un proceso de meteorización química que ocurre cuando el agua se combina con el dióxido de carbono
presente en la atmósfera para formar ácido carbónico. Este ácido reacciona con los minerales de las rocas, especialmente con aquellos que contienen carbonato de calcio o magnesio, como la calcita y la dolomita. 3A. El crioclasitismo se produce cuando el agua en estado gaseoso o líquido se deposita en la hendidura de las rocas y al congelarse aumenta de volumen, generando presión hasta la fracturación de las rocas. 4B. La hidrólisis ocurre cuando el agua se disocia en iones de hidrógeno e hidróxido. Estos iones reaccionan con los minerales de las rocas, descomponiéndolos y formando nuevos minerales. Ahora, pregunta 3. La erosión hídrica es un proceso que genera disgregación, separación, transporte y sedimentación de las partículas de rocas por la acción del agua. Su intensidad es según el contexto de los procesos geológicos. Respecto a estos señales, ¿cuál de las siguientes alternativas es incorrecta? A. Los suelos con mayor contenido de arena son más susceptibles a la erosión debido a que son menos cohesivos. B. La cobertura vegetal protege el suelo del impacto directo de las gotas de lluvia y reduce la velocidad del del flujo de agua. C. Actitudes humanas como la deforestación, agricultura intensiva y construcción de caminos sin medidas de control aceleran el proceso erosivo. D. Las laderas con menor pendiente son más susceptibles debido a que el agua fluye más rápido y tiene mayor capacidad de arrastre. E. La materia orgánica aumenta la cohesión del suelo, la cual reduce el proceso de erosión. Entonces la solución, jóvenes, es que las laderas con menor pendiente son más susceptibles a que el agua fluya más rápido y tiene mayor capacidad de arrastre. Respuesta D.
Pregunta 4. La erosión es un proceso fundamental en la geomorfología. Se caracteriza por 3 etapas bien definidas: desprendimiento de partículas de roca, transporte y sedimentación. Cada una de estas juega un papel crucial en la configuración del paisaje terrestre. En cuanto a lo referido, relacione correctamente las siguientes imágenes: marmitas, circos, loes, tómbolo. La solución. ¿Qué son las marmitas? Son cavidades relativamente circulares que se forman en el lecho rocoso de un río por la excavación, abrasión de gravas y cantos movidos por remolinos de agua. 12. Circos glaciares. Forma topográfica de anfiteatro y cavidad de paredes rocosas, con un lado parcialmente cortado desde donde fluye el glaciar. 3b. Loess. Es un material geológico sedimentario eólico. Lo forman depósitos de limo originados por la deposición de partículas. Y 4. Tómbolo. Es un tipo de flecha litoral de arena o guijarros que une un islote o un escollo rocoso del continente. La respuesta viene a ser la A: 1D, 2C, 3A y 4A. Ahora, pregúntale si puedo hacer el otro cuestionario, por favor. Si puedo hacer el otro cuestionario de cívica. Son 2 horas, pues, ¿no? Sí. Bien, jóvenes, después de este pequeño break que hemos tenido, después de haber hecho la respuesta del cuestionario 4, que espero haya sido claro, vamos a tratar un tema también formativo muy importante para la sociedad y se refiere a la educación cívica.
Todos los pueblos que tienen una organización de esta naturaleza viven felices. La educación cívica está formada en valores. Entonces ustedes se van a dar cuenta que las personas que tienen valores son las que respetan a las demás. Los que no tienen valores no respetan, pues. Un ratito, por favor. Gracias, jóvenes. Entonces le hablaba de valores. En este momento a veces nos da envidia como algunos pueblos gozan de valores, de respeto, respetan a los mayores. Bien, jóvenes, vamos a comenzar la educación cívica, que viene a ser el tema relacionado con la ciudadanía como parte de un devenir permanente de construcción y cambio. La participación ciudadana como un derecho en el sistema democrático, los mecanismos de participación y control ciudadano, iniciativa en la formación de leyes, la iniciativa de reforma constitucional, el referéndum, la revocatoria, etcétera. Vamos a ver todos esos casos que están vinculados con la vida del ciudadano. Muchos de ustedes probablemente ya vayan a ser ciudadanos, con 18 años, pero tarde o temprano, y vamos a irnos preparando para ello. Comenzamos entonces a ver en qué consiste la ciudadanía, qué viene a ser la ciudadanía. Todo el mundo habla de ciudadanía, los menos indicados hablan de ciudadanía. Así, la ciudadanía es una condición jurídico-política que se adquiere en el caso de los peruanos al cumplir los 18 años de edad. O sea que ustedes jóvenes tienen 18 años, ya muy bien, son ciudadanos, se van a RENIEC y ahí les dan un papelito que se llama Documento de Identidad Nacional. Ciudadanos mayores de edad para ejercer todos los derechos, quiere decir que pueden hacer valer sus derechos para todo lo que sea legal y moral. Entonces la ciudadanía es una condición jurídico-política que se adquiere en el caso de los peruanos al cumplir 18 años. El artículo 30 de la Constitución del Perú señala que para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. Según el artículo 3 del Código Civil, toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Bien, de todo este párrafo que hemos leído, ustedes pónganse en la cabeza que ustedes adquieren su condición de ciudadano a los 18 años de edad y se acabó. Por eso se van a RENIEC, sacan su DNI y punto.
no tienen por qué ponerse a pensar ni a que les dé dolor de cabeza. Ahora, otra cosa más, derechos y deberes ciudadanos. Ahí hay que hacer una aclaración, jóvenes, porque en los libros hemos copiado lo que dicen en las sociedades pues distintas a nosotros. Derecho es lo que nosotros exigimos como ciudadanos. Y deberes es algo que si quieren nos dan, ¿no? Derechos y obligaciones debe ser. Derechos, obligaciones que dicen que aquel no me da que le castiguen, porque deber es una cuestión moral, que te porta mal, ya te perdono, te doy la última oportunidad, nada. Obligación, oye, tienes que dar de comer a tu hijo, si no le das, se le castiga y punto. Si lo van a poner ahí como deber, pues si puedo, no tengo. Está claro, jóvenes. Aquí el título debió ser mejor, derechos y obligaciones ciudadanos, porque deber es un término moral y la obligación es un término legal y la ley se cumple y cuando se transgrede se castiga. Deber no, es una posibilidad. Bien. En el caso de los derechos ciudadanos, la ciudadanía implica un mayor compromiso frente a la sociedad. Los ciudadanos tienen la capacidad política para intervenir en los asuntos públicos, de ejercer libertad de pensamiento y expresar su opinión en todo aquello que les afecta, tal como puede ser la forma de decisiones que hace el Estado en asuntos vitales para la nación. El Estado, jóvenes, vamos a ir adelantando, viene esa organización de un territorio por su gente, por sus leyes y por lo que le llaman gobierno. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. La ciudadanía es ese grupo de personas. Ciudadanía no significa tierra, aire, nada. Ciudadano, personas. Intervenir en los asuntos públicos, de ejercer libremente derechos, como la libertad de pensamiento y expresar su opinión en todo aquello que les afecte, tal como puede ser la toma de decisiones que se están en asuntos vitales para la nación. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas. Los derechos ciudadanos no se pueden perder de manera definitiva, pero pueden ser suspendidos en los siguientes casos. Los derechos ciudadanos no se pueden perder de manera definitiva, pero pueden ser suspendidos en los siguientes casos. Por resolución judicial de interdicción. O sea que el juez ordena que tú no tienes tal o cual derecho. O sea, la patria potestad, o sea, que ejercer la educación de tus hijos. Eso es una interdicción. Que tú no puedes ir a un trabajo, eso es interdicción. Por sentencia con pena privativa de la libertad. Si tú no gozas de pena privativa de libertad, no puedes tener, pues, este derecho de ciudadano. No puedes salir a pasearte, no puedes ir a navegar, ¿no? Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Entonces la interdicción civil es la acción judicial, o sea que solamente el Poder Judicial, o sea, los jueces, no son los notarios, los curas, los policías, los que suspenden la ciudadanía,
sino los jueces. Los jueces trabajan en el Poder Judicial y están bajo las órdenes del gobierno, pertenecen al Poder Judicial. La interdicción civil es la acción judicial por la cual a una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. Puede pedir la interdicción civil de su cónyuge, su pariente y el mismo, artículo 583 del Código Civil. O sea que algunas personas pueden solicitar de que ya no tenga los derechos de ciudadanía si tiene causales, por ejemplo, pueden ser objeto de interdicción, o sea, se les suspende su derecho. Los pródigos vienen a ser las personas que tienen plata y se lo gastan, pues le da ganas de gastar y se lo gastan. Si no lo gastan, se enferman. Los ebrios consuetudinarios, los alcohólicos, los drogadictos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos, los drogadictos y los ebrios habituales, o sea, aquellos que les gusta el alcohol. Dice los que incurren en mala gestión. Bueno, ya eso ya es una cuestión, hay un montón de que ha incurrido en mala gestión y no le pasa nada, pero bueno, lo tomaremos como teoría. Deberes ciudadanos. Estos deberes tienen relación con la participación en la vida política de la comunidad, de la nación y del Estado. Esta posibilidad de participación en el ejercicio de poder supone una responsabilidad ante el destino colectivo del país. Estas obligaciones se adquieren a los 18 años. Deberes. ¿Han escuchado? Estos deberes tienen relación con la participación en la vida política de la comunidad, de la nación y del Estado. Comunidad es tu pueblo, la nación son las gentes que viven ahí, y el Estado es la organización, que puede llamarse municipalidad, que puede llamarse colegio. Esta posibilidad de participación en el ejercicio del poder supone una responsabilidad ante el destino colectivo del país. O sea que los ciudadanos responden a los demás por sus actos. Estas obligaciones se adquieren al cumplir los 18 años, los 18 años. Tenemos entonces que dentro de los deberes ciudadanos está el de honrar a la patria y proteger a los intereses nacionales. Cada ciudadano debe contribuir con su desarrollo, defender la Constitución y sus leyes, las mismas que deben ser cumplidas por todos porque garantizan tranquilidad y el orden necesario. Sufragar con los procesos electorales, con las excepciones establecidas en la Constitución y en la ley. Además, participar en los procesos de referéndum y revocatoria de autoridad. Referéndum es consulta. Y revocatoria son los cambios. Tú has elegido a un alcalde de tu pueblo, cambiarlo después. Pagar los tributos. El tributo es el pago que los ciudadanos deben efectuar al Estado para que pueda realizar los gastos que se requieren para la satisfacción de las necesidades colectivas. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son los mecanismos de la participación popular? Los mecanismos de la participación
ciudadana vienen a ser, la participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones públicas, es decir, en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. Los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos del Estado se establecen en nuestra legislación a través de la Constitución y a través de la Ley de Derecho de Participación y Control Ciudadano. Ahora vamos a ver, jóvenes, los mecanismos de participación ciudadana. Y nosotros ya, yo quiero participar en el gobierno. ¿Cómo hago yo? ¿A quién le digo? ¿A quién lo llamo? ¿O con quién converso? Los mecanismos de participación ciudadana, o sea, los caminitos, los puedo utilizar como participación ciudadana son las siguientes. Sufragio o derecho al voto es el derecho que poseen los ciudadanos a elegir a las autoridades políticas La Constitución establece que el voto es personal, igual, libremente secreto, ahora, los derechos de participación ciudadana, el sufragio o derecho al voto, es el derecho que poseen los ciudadanos a elegir a las autoridades políticas. La Constitución establece que el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. Hasta los 70 años de edad. Iniciativa de la reforma constitucional. O sea que cuando quieren cambiar la Constitución, ¿qué es lo que hace la gente? Ya, pues no me gusta esta Constitución del 93, ¿cómo lo cambio? Es el derecho que corresponde a un número de ciudadanos equivalentes al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Iniciativa de la formación de leyes. Debe ir acompañada por las firmas comprobadas de no menos del 30% de la población electoral nacional para que sea una iniciativa en la formación. Es decir, si uno quiere presentar una ley para que se pueda llevar adelante esas elecciones, la petición, o sea, lo que se pide, tiene que ir acompañada por la firma del 0.3% de la población electoral, o sea, los que pueden sufragar. Y recién ahí se realizan las elecciones sobre esa materia. El referéndum es la facultad de los ciudadanos
para someter a consulta la aprobación o modificación de alguna norma puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional. No se puede solicitar un referéndum antes de 2 años del último presentado. Procede en los siguientes casos. La reforma para la aprobación de leyes, normas del registro nacional, para la desaprobación de leyes, decreto legislativo y decreto de urgencia, así como de las normas a que se refiere el inciso, la materia, son relativas al proceso de descentralización. Ahora, si esto vienen a ser los derechos, ¿cuáles son los otros derechos más que siguen? Revocatoria de autoridades. ¿A qué se llama revocatoria? ¿En qué momento cambio un alcalde que me engañó? Creí que iba a ser un buen burgomaestre y me resultó uno que crea problemas. Entonces, la revocatoria de autoridades es el derecho que tienen los ciudadanos, o sea, el 25% del electorado local, para resaltar de sus cargos o para destituir a los alcaldes y regidores, a los gobernadores regionales, a los Entonces, la revocatoria de autoridades es el derecho que tienen los ciudadanos, pero teniendo 25% del electorado local, para destituir de sus cargos a los alcaldes y regidores, gobernadores regionales, vicegobernadores y consejeros regionales, a los magistrados que provengan de elección popular, juez de paz. Jóvenes, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? O sea que puede haber revocatoria de los ciudadanos, o sea, cambio de los jueces, solamente en un caso excepcional, cuando el juez haya sido elegido por ese pueblo. Y se refiere a los jueces de paz no letrados, nada más. Después no hay ninguna revocatoria para el Poder Judicial aquí. Nos han puesto grandes, pero no, de cuestión excepcional. Solo puede darse en el tercer año de mandato de la autoridad, salvo el caso de magistrados, además de solo poder solicitar una sola vez dentro del mandato la clase Ahora, en cuanto se refiere a la remoción de autoridades, ¿cuándo se cambia a las autoridades vía remoción? Se las cambia cuando es aplicable a las autoridades designadas por el gobierno central o regional, la jurisdicción regional, departamental, provincial y distrital. No comprende a los jefes políticos, militares, en las zonas declaradas en estado de emergencia. Se produce cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicitan. Luego viene la demanda de rendición de cuenta. Para su solicitud se requiere
Para su solicitud se requiere la demanda de rendición de cuentas. Para su solicitud se requiere el 10% de firmas de electorado local mediante este recurso. Para la solicitud se refiere el 10% de firmas del electorado local. Mediante este recurso, el ciudadano tiene el derecho de interponer a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y al uso de recursos propios. La autoridad está obligada a dar respuesta a otras formas de participación. El presupuesto participativo, o sea, el dinero que hay para gastar en obras públicas, naturalmente. El presupuesto participativo es un instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población, debidamente conjunto, cómo y en qué van a orientar los recursos económicos asignados para este proceso. ¿En qué consiste la consulta previa, que es ahora tema de actualidad? La consulta previa es un derecho que permite a los pueblos indígenas dialogar con el Estado buscando llegar a acuerdos sobre decisiones que pueden afectar sus derechos colectivos, existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Participar Entonces, participar en la toma de decisiones les permitirá acceder a mejores oportunidades para vivir de acuerdo con sus prioridades. La consulta vecinal de demarcación territorial es un mecanismo de participación que permite a los ciudadanos expresar su opinión por medio del voto secreto. De esta manera eligen la circunscripción a la que desean pertenecer y solucionar su problema limítrofe. Bien, jóvenes, ahora vamos a ver unos asuntos que es bueno de que tú sepas. Esto sí te va a servir para la vida ciudadana. Dice que la ley 31399, que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Parlamento con mayoría absoluta de sus miembros, y el referéndum sobre este tema solo será convocado por el presidente de la República por disolución del legislativo. Pasamos a ver el cuestionario que ratifica esta exposición de la clase, o sea que le da validez, lo que los científicos llaman la contrasta. Entonces, acerca de este problema de interdicción en el Perú, o sea, cuando nosotros eventualmente perdemos nuestra condición de ciudadanos, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos acerca del proceso de interdicción en el Perú y su utilidad indique los enunciados correctos.
Uno, los familiares pueden presentar la demanda de interdicción cuando el supuesto interdicto tiene una enfermedad mental en estado muy crítico. Dos, no es necesario iniciar un juicio especial cuando la edad avanzada del familiar se presenta una discapacidad mental o física que le impide valerse por sí mismo. Y tres, se nombra un curador procesal que pueda administrar los bienes o ingresos económicos del interdicto. Y cuatro, en el caso de pródigos y los que incurran en mala gestión, se deben presentar al menos 3 testigos y los documentos que acrediten los hechos que se invocan. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta? La respuesta viene a ser la E. ¿Por qué? Porque en la solución vemos que en lo correcto, las personas que pueden ser declaradas interdictas son aquellas que sufran de una enfermedad mental grave. Esta enfermedad debe ser de tal magnitud que la persona no pueda comprender sus actos o distinguir su propia vida. Incorrecto. Dos, un juez de lo familiar declara forzosamente el estado de interdicción. Para ello es necesario iniciar un juicio especial en el que se relatará el padecimiento del afectado. Tres, correcto. Se nombra un curador procesal que pueda administrar los bienes o ingresos económicos del interdicto. Correcto. Cuatro, en el caso de pródigos y los que incurren en mala gestión, se debe presentar no menos de 3 testigos y los documentos que acrediten los hechos que se invocan. Entonces la respuesta hemos dicho que es la 3. La 1 es lo correcto. El 3 y 4 son lo correcto. El único incorrecto es el 2. Entonces respuesta E. Pregunta 2. El lote 192 es un área de explotación petrolera que se encuentra en la región Loreto, cerca de la frontera con Ecuador. Este lote ha sido explotado durante casi 40 años por diferentes empresas. En el 2015, la concesión a Plus Petrol, la empresa que operaba el lote 192, llegó a su fin. El gobierno peruano, en cumplimiento de un vacío, inicia un nuevo proceso con las comunidades indígenas afectadas antes de otorgar la licencia a un nuevo operador. La respuesta, jóvenes, es la D. ¿Por qué? Explicamos. La consulta previa es un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Su finalidad es llegar a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que puedan afectar los derechos colectivos de los pueblos. Los acuerdos a los que se lleguen en el proceso son de cumplimiento obligatorio para ambas partes. En el ejercicio de este derecho se busca incorporar sus puntos de vista, opiniones e intereses en las medidas estatales que tuvieran relación con sus derechos colectivos. La respuesta es la D. Ahora, la pregunta en la 3 dice: los derechos ciudadanos en el Perú
son aquellos que permiten a las personas participar en la vida social, política y económica del país. Sobre estos derechos indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Y vemos que la respuesta a las soluciones son de esta manera siguiente. Falso. El derecho de iniciativa legislativa requiere la adhesión de un número de ciudadanos al 0.3 de la población electoral nacional. Falso. 2. Son derechos de control ciudadano los siguientes: revocatoria de autoridad, remoción de autoridades y demanda de rendición de cuentas. 3. Verdadero. Es improcedente toda iniciativa de reforma constitucional que recorte los derechos ciudadanos consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. En el último, la corrupción. La pregunta 4 dice, consiste en un proceso de que el ciudadano participa con su voto para separar de su cargo a las autoridades regionales, municipales, provinciales o distritales que eligió sobre el mecanismo de control ciudadano. Indica la afirmación incorrecta. La incorrecta viene a ser la D. ¿Por qué? Porque el artículo 29 de los derechos de la participación y control ciudadano dice: quien hubiera sido revocado en el cargo para que fue elegido está apto para ser candidato al mismo cargo de las siguientes elecciones. O sea, que viene a ser esta respuesta, la respuesta D. O sea, quien hubiera sido revocado del cargo. Ahora, jóvenes, después de haber terminado este primer cuestionario de educación cívica, como nos falta tiempo, ya vamos a desarrollar, pregúntale, la semana 4 de educación cívica. Pregúntale la semana 4 de educación cívica si está lista. También a la 3 de cívica. Ahora falta la 4. Pregúntale si, habiendo terminado cívica 3, continúa con la 4. ¿Sí? Bien. Bueno. Jóvenes, como tenemos tiempo todavía y nosotros somos atletas mentales, vamos a desarrollar la semana 4 de educación cívica, cuyo título es precisamente la participación ciudadana en las otras formas de ciudadanía, pero lo que es el asunto esto de
Ya. Vamos a ver las garantías constitucionales. En el Perú, Convención sobre los Derechos del Niño, protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Las sociedades democráticas, el Estado es la primera constitución obligada a respetar y garantizar los derechos humanos. El artículo 200 de la Constitución Política del Perú describe las garantías constitucionales. Según un autor, considera que es sentido estricto las garantías constitucionales son los medios de protección de los derechos humanos, consistentes en posibilidades que tiene el titular de un derecho de poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que tutele este derecho si es quebrantado o amenazado de vulneración. ¿Cuáles son las garantías constitucionales que no deben olvidarse, jóvenes? Y estamos ratificando esto por su vitalidad y por su importancia. Tenemos la acción de habeas corpus, una garantía constitucional, la acción de amparo, la acción del habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de cumplimiento, que son vitales en toda nuestra existencia. Ahora bien, ¿qué cosa viene a ser la acción del habeas corpus? La acción del habeas corpus procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales. La acción de amparo contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad o funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos conocidos por la Constitución, excepto habeas corpus y habeas data. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas en procedimiento regular, la acción de amparo. La acción de la habeas data es contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos. La información queda requerida y recibida de cualquier entidad pública, exceptuándose las informaciones que afecten la intimidad. Bien, jóvenes, entonces tenemos que la acción de inconstitucionalidad, que es una garantía constitucional, o sea, la Constitución, que es la ley de leyes, la protege. Las normas contra las leyes que tienen rango de ley, decretos legislativos, decretos de urgencia, o tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución. Y la acción popular contra los reglamentos, normas administrativos y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emana. Y la acción de cumplimiento, cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma, o sea que le llega una orden y no lo cumple. Ahora pasamos a ver la Convención sobre los Derechos Humanos. Jóvenes, la Convención, en nuestro país, el Perú, octavo anti-insuyo, tenemos grandes problemas con los menores de edad. Nadie los defiende desde que nacen, porque ni siquiera los defiende su mamá. Y lo interesante sería que comiencen defendiendo a la persona que va a proteger al recién concebido, ¿no? ¿Y cómo le dan protección a la mamá? Dándole buena comida, buen trabajo, buen trato y no maltrato. Aquí en el Perú no se da, son cosas muy ajenas a lo que vamos a decir acá. ¿Sí? Entonces, la Convención define los derechos humanos básicos que deben disfrutar los niños y las niñas. El derecho a la supervivencia, el desarrollo pleno,
a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, a la plena participación de la vida familiar, cultural y social. Vamos a ver rápidamente acá una parte de este tema que desarrollando el cuestionario vamos a comprender mejor, jóvenes, porque hay unas preguntas muy interesantes. Tomen atención a lo que vamos a desarrollar. Primero, miren, esto es lo que pasa en el común diario, no es teoría. Prefiero hacer la parte práctica para que ustedes comprendan y de ahí lo van a ver tranquilamente qué es la teoría. Uno, los miembros de una congregación religiosa de una localidad se reúnen todos los fines de semana para ejercer públicamente su confesión, sin ofender la moral ni alterar el orden público. Sin embargo, el nuevo alcalde, que profesa otra religión, emplea a los efectivos de serenazgo para impedir las actividades de dicha congregación. Ante esta vulneración, los ciudadanos afectados acuden al Poder Judicial para interponer una demanda de acción de amparo. Ante este atropello es una acción de amparo. ¿Por qué, joven? Ya ustedes estén atentos de su vida, nada de estar ahí durmiéndose. La acción de amparo se interpone contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos constitucionales no protegidos por el habeas corpus ni el habeas data. En el caso expuesto, se estaría atentando con el derecho de ejercer públicamente cualquier confesión religiosa. Entonces ya saben, jóvenes, que aquí en el Perú hay libertad de la confesión religiosa, no se deben imponer otro. Felizmente que en el Perú ya no nos ponen que la religión X es obligatoria o es protegida por el Estado. Pregunta 2. Entonces la respuesta es la C, ¿no es cierto? La respuesta es la acción de amparo ante estos atropellos, que no están libres ustedes de tenerlo. Tenemos ahora la pregunta 2, que es sumamente interesante también, jóvenes. Un estudiante universitario, el caso de ustedes, mayor de edad, o sea, que tiene 18 años, fue detenido por un agente policial por no presentar su documento nacional de identidad cuando se le requirió, razón por la cual se interpuso un habeas corpus en su favor. Respecto a las características de esta garantía constitucional, identifica el valor de veracidad, verdad o falso, de los siguientes enunciados. La respuesta es la D. La respuesta es la D por la siguiente manera. Verdadero. El habeas corpus en primera instancia un juzgado especializado en lo constitucional. Miren, en un juzgado especializado en lo constitucional. ¿Por qué? Ustedes simplemente dicen, esta persona está detenida, están vulnerando su derecho a la libertad y se acabó. Entonces es verdadero cuando se interpone un juzgado especializado en lo constitucional. 2. Falso. Puede ser presentada por cualquier persona y por escrito, por medios electrónicos o de manera verbal. Dice falso, puede ser presentado por cualquier persona y por escrito, no necesariamente porque puede ser oralmente también. 3. Verdadero. Los fallos denegatorios del habeas corpus en el Poder Judicial pueden revisarse en última instancia en el Tribunal Constitucional. Ahí llegan todos. ¿Ya? O sea que todos los problemas de los amparos, de los derechos fundamentales, llegan al Tribunal Constitucional. Y 4, falso.
El habeas corpus, así como las demás garantías constitucionales, no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción. Entonces la respuesta es la D. Verdad, falso, D. Entonces miren, jóvenes, ustedes en cualquier momento pueden ser detenidos. Los alumnos universitarios siempre han sufrido de los atropellos de la gente de uniforme. Como ellos poco saben de derecho, entonces utilizan esa ignorancia para atropellar los derechos de libertad que tienen los estudiantes. Pregunta 3. Establezca la relación correcta entre las siguientes garantías constitucionales y los siguientes casos. Escuchen bien, jóvenes. La pregunta es la siguiente. Establezca la relación correcta entre las siguientes garantías constitucionales y los siguientes casos. Acción de habeas data. La acción de habeas data se interpone, entonces, ¿dónde? Nosotros tenemos que la acción de habeas data se pone en la respuesta B. Juzgado especializado declarado procedente la solicitud de un ciudadano para rectificar el estado civil que figura en su DNI. 2C. Acción de cumplimiento. En la renuencia de un funcionario, o sea que ustedes llevan una sentencia para que regresen a su trabajo porque los han despedido y no quieren volverlos a poner. Entonces le ponen una demanda de eso y lo llevan a la cárcel. Acción de cumplimiento. O sea que las autoridades tienen que cumplir. 3B. Acción popular. Corte Superior examina el reglamento de una universidad nacional por no adecuarse a la ley. 3B, ¿ya? Entonces tenemos la 4A, acción de inconstitucionalidad. Tribunal Constitucional identifica vicios en el proceso de elaboración de una ordenanza municipal y la deja sin efecto. Entonces, jóvenes, tenemos la B. 4. Ya para que ustedes vean qué interesantes son los derechos constitucionales. De acuerdo a la última encuesta nacional de hogares sobre condición de vida y pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la tasa de ocupación de los niños y adolescentes entre los 5 a 17 años de edad, que laboran por lo menos una hora a la semana, fue de 25.3%. Muchos de los menores que trabajan abandonan sus empleos y se desenvuelven en la mendicidad y en actividades que los exponen al peligro, de acuerdo con el texto y la Convención sobre los Derechos del Niño. Las vulneraciones se asocian directamente con el principio de garantía de supervivencia y desarrollo. O sea que hay que protegerlo enormemente a nuestros estudiantes. Terminado eso, jóvenes, pero hay que, sobre esta parte, vamos a recalcar algo interesante en sí. ¿Cuáles son los derechos protegidos por la acción de amparo? ¿Cómo sé que protegen mi derecho? A ver, yo estoy yendo en un micro y me dicen, usted no puede ir. ¿Por qué? Porque no me da la gana. ¿Y por qué no le da gana? Porque yo soy dueño del carro. Entonces, como el micro es un vehículo público, entonces llaman a un policía y le dicen, mire, yo quiero viajar acá, quiero pagar mi plaza, me saca diciendo que le da la gana. Ese es un vehículo público, tiene que cumplir una función. Está claro, jóvenes, es un derecho lo que se exige ahí. Entonces, los derechos protegidos por la acción, y si no hay eso, se va por una acción de amparo, se pone, ya saben, un juez de primera instancia de cualquier localidad. Derecho protegido por acción de amparo, de igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, de sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social,
idioma o de cualquier otra índole. Jóvenes, ahora que yo les digo origen, sexo o razón de raza, ustedes dirán que el profesor está hablando cosas obsoletas. En el Perú ya no hay raza, todos somos iguales, falso. En el Perú sigue existiendo todavía el concepto de raza, y mucho cuidado con eso. Se debe aprender a respetar que en el Perú solamente existe una raza, y esa es la raza humana. No hay negros, chinos, amarillos, verdes, no, nada. Entonces, igualdad, igualdad económica, social o idioma. Yo recuerdo que en el Parlamento, esas famosas parlamentarias que están ahora, les preguntaron, oiga, ¿usted sabe quechua? Oh, yo no sé cómo voy a saber quechua, como si les apestara hablar el quechua. Imagínense la parlamentaria, miren la ignorancia que tienen. Cuando en todos los países que tienen su lengua materna están obligados a saber, ¿acaso los judíos no saben su idioma? ¿Los franceses no saben su idioma? ¿Los holandeses no saben su idioma? Y aquí estas pobres mujeres que no sabían porque no conocían. La vergüenza, ¿cuánto en este momento? Sí, el ejercicio público de cualquier confesión religiosa. Aquí en el Perú hay muchas confesiones religiosas y eso hay que aprender a respetar desde las aulas del colegio. Así como en la casa de ustedes los respetan a ustedes, los quieren, también en todo sitio hay que elevar eso que se llama valor, el respeto a los demás. Después, sobre todo la cuestión religiosa, que en este momento hay una guerra de religiones entre los musulmanes y los judíos. Los judíos que tienen una religión y los musulmanes que tienen otra. Ha pasado miles de años desde que hay esta mitología de Cristo y Mahoma, pero sigue la pelea. Es una cosa, pero decir las cosas mentiras, eso es malo. En todas partes, pues, se debe respetar la información. La opinión, mi opinión. Acabo de decir que aquí en el Parlamento son unos pues, no hablan quechua, esa mujer de ahí, bueno, es mi opinión. Ahora, mi expresión, que yo debo expresarme libremente, sin temor a que me detenga por haber dicho esto, que son unas ignorantes porque no saben quechua. Luego, a la libre contratación, o sea que aquí a veces por el color de la piel, por el tamaño, etcétera, no los contratan en los trabajos. Los trabajos deben ser de acuerdo a la capacidad y darle oportunidad a todos. Oportunidad, la dignidad. La creación artística, intelectual y científica. Pregunta si ya terminé, ya son la una. Me vas a dejar sin voz. De nacionalidad. Imagínense, si yo no tuviera nación. Yo pertenezco a la nación chanca. Su papá de ustedes pertenecerá a la quechua, a la aymara, pero no por eso me van a discriminar. Oye, tú eres chanca, no entres a este restaurante. Hay otros lugares que sí. Termino. Muchas gracias, jóvenes, por la paciencia que han tenido. Un abrazo fraterno. Hasta luego.